gobierno de Dino Boluarte hizo movidas en el gabinete de Alberto Otárola. Han sido 6 finalmente estos cambios, 4 rostros nuevos, 2 simplemente a nivel interno, pero ya llevan 20 cambios en lo que va el gobierno de la presidenta Boluarte. 20 cambios. Los que más, la cartera que más se ha movido es en trabajo, en el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Educación, donde ha habido las rotaciones, los cambios con mucho más incidencia. ¿Quiénes son los nuevos ministros? Bueno, pues Eduardo Arana, de Justicia, cercano a Alianza para el Progreso; Raúl Pérez Reyes, que simplemente ha hecho el cambio de producción al Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Daniel Baurate, que sale de Justicia y va a Trabajo. Esos han sido los 2 enroques que ha habido. Luego ingresa Miriam Ponce Vertis en Educación. Ella era la viceministra, ahora ha asumido la cartera de ministra y ha sido también del equipo técnico de Fuerza Popular, esto también hay que decirlo. Jennifer Contreras, de Desarrollo Agrario y Riego, y también Ana María Choquehuanca, que asume el Ministerio de la Producción. Entonces estos son los cambios. Conversaré al respecto con el exministro de Economía y director ejecutivo de Vidensa Consultores, Luis Miguel Castilla. Señor Castilla, un gusto tenerlo, como siempre. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias por la entrevista. Bueno, dada la coyuntura, empezaré por este tema, justamente. ¿Cómo analiza usted, pues, estos cambios, ¿no?, que se han dado de ayer a hoy? Ojo, porque anoche empezaba ya a darse un poco la noticia y hoy día se ha confirmado a promediar el mediodía. ¿Cómo toma este tema? A ver, creo que hay que dar una lectura tanto política como una lectura del momento que estamos viviendo a nivel económico. Respecto a lo político, lo que se confirmó el día de hoy fue la salida de la ministra de Educación, y se especulaba porque se manifestó en contra de la aprobación de una contrarreforma en el Congreso de la República con el nombramiento, la reposición de 14.000 docentes que no habían pasado el proceso de evaluación en el 2014. Y eso parece que la hizo distanciarse del gobierno porque confrontó con una aprobación mayoritaria en el Congreso. Esto es un tema muy serio, saber cuál es la posición de la nueva ministra que ha asumido el cargo, que era la viceministra, porque ahí se está jugando mucho la meritocracia en el magisterio, que es un tema central para el crecimiento a largo plazo. Pero más allá de ese cambio, resultan importantes el cambio en producción, que yo lo veo como un tema positivo, porque están poniendo una persona que es muy emblemática en el mundo de las MIPES. Ana María Choquehuanca ha sido ya ministra de Estado, ha sido congresista, y encabeza una asociación de gremios de micro y pequeñas empresas muy grande en el país, y creo que esto es una señal del gobierno que quiere hacer mucho más por las MIPES del país, que están ciertamente sufriendo una situación difícil. Y luego, si uno ve los otros sectores, que son todos importantes, en el sector de agricultura se cambió a la ministra, y ha sido un sector bastante criticado porque no ha tenido una respuesta para evitar el colapso del sector agrícola en lo que va del año. Han habido postergaciones de inversiones importantes y mucho del presupuesto para la prevención no se ha ejecutado, y mucho recaía en entidades dependientes del Midagri. El tema del salario mínimo es otro tema central que está en agenda. Habrá que ver si el nuevo ministro, que es reincidente en esa cartera, impulsa esa idea, especialmente, y si es que todos están de acuerdo, que sea en el Consejo Nacional del Trabajo. Claro, no tiene que ser. Y no menos importante es el ministro de Transportes y Comunicaciones, porque gran parte de la apuesta reactivadora pasa por la infraestructura, y el sector transportes es crucial. Ahí han hecho un enroque, pero una persona que ya conocía el sector, que de hecho fue viceministro en el pasado. Entonces, son cambios relevantes, tanto por el guiño que pareciera hacerle el gabinete Otárola al Congreso para continuar con el apoyo, y el nivel económico en los énfasis que quiere hacer a la actual gestión.
Correcto. Bueno, esto es en torno al gobierno, al Ejecutivo. Sin embargo, el Ejecutivo ha tenido que ir el día de hoy justamente al Legislativo, al Congreso, para presentar lo que es el presupuesto del próximo año, el presupuesto anual 2024. Y ahí ha ido Alberto Otárola junto, obviamente, con el ministro de Economía, el señor Alex Contreras. ¿Qué ha dicho? ¿Qué han dicho ambos, en todo caso? Han manifestado que pues el presupuesto para el 2024 ha aumentado de manera significativa, tanto así que ha manifestado el señor Otárola que es el más amplio en 12 años. Ahora, la pregunta es la siguiente: se habla de que ha aumentado este presupuesto, pero la economía no nos está yendo bien, mejor dicho, la economía nos está yendo pésima, ¿no? Han bajado, como ustedes saben, el crecimiento del PBI. Entonces, ¿cómo relacionar esto? O sea, una baja en la economía, pero un aumento en el presupuesto del próximo año 2024. Efectivamente, Carlos, allá hay una inconsistencia porque lo que el MEF está previendo a futuro es para el año entrante es una recuperación importante de la recaudación tributaria de casi 2 puntos del PBI para sostener este crecimiento de 26.000 millones de soles en el presupuesto de apertura y a la vez cumplir con la meta de déficit fiscal de no exceder el 2% del PBI, que es la regla fiscal que es muy importante para mantener la calificación crediticia y reforzar la credibilidad del manejo fiscal. Entonces, esto tiene un problema de credibilidad en la proyección que el ministro ha explicado el día de hoy. Hay supuestos de recuperación económica que va a depender de la magnitud del niño y va a depender, de hecho, de la efectividad del impulso económico que el programa Compunche está llevando a cabo. Pero más allá de las cifras, lo importante es que estos presupuestos pues, no sean un saludo a la bandera, sino que efectivamente se ejecuten. Y vemos que hay un problema muy serio en la ejecución del marco presupuestal. Y de hecho, los sectores que más crecen en montos para el año entrante es el presupuesto del sector de educación, que crece en casi más de 4.400 millones de soles, seguido por el del sector salud, con casi 2.500 millones de soles de crecimiento, y el sector transportes, con un crecimiento de 1.341, y le sumaría ahí el de seguridad, porque mucho del todo el énfasis reciente ha sido en los temas de orden público y seguridad, que crecería en cerca de 1.900 millones de soles. Entonces la pregunta es, aparte de cumplir con los supuestos que sustentan el crecimiento del gasto, que se debe amparar obviamente en el crecimiento de los ingresos, la pregunta es si es que solamente dotar de recursos es suficiente para lograr reactivar la economía por un lado y por otro lado atender las necesidades de la población. Y eso es una pregunta que los congresistas a la hora de evaluar la pertinencia de este proyecto de presupuesto deben poner sobre la mesa. ¿Cómo se va a garantizar que ese presupuesto histórico, como lo dijo el primer Otárola, efectivamente se materialice y no acabe pues en recursos que retornan al fisco o en obras paralizadas como actualmente caracteriza a la gestión pública en materia de inversiones? Como usted lo ha manifestado, hay poca credibilidad en la proyección. Sin embargo, también me manifiesta que cómo sostener esta entrega de recursos, y lo ha dicho también el señor Otárola esta tarde, en el sentido de que este presupuesto 2024 va a ser más descentralista, que se va a entregar el dinero a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Sin embargo, permítame, señor Castilla, amigos televidentes, ¿cómo entender esto? ¿Cuándo? Por ejemplo, sin irnos a años atrás, hasta agosto, ¿cómo entender? Y ahí tenemos las cifras, Guarde, si me ayudas, ¿cómo entender, por ejemplo, que el gobierno regional de La Libertad solo haya ejecutado hasta agosto el 25.1% del presupuesto que se le asigna? Ojo, y estamos hablando del gobierno regional de La Libertad, un gobierno regional importante, no estamos hablando de alguien que carece de recursos o de personal, no, estamos hablando del gobierno regional de La Libertad.
que al cierre de agosto, solamente llegó al 25.1%. Y si vamos a la municipalidad de Trujillo, también una ciudad importante en el Perú, solo ha llegado al 19%. Entonces, yo saco estas cifras para poder ahora regresar a lo que ha dicho el señor Otárola. En el presupuesto 2024 va a ser dirigido a los gobiernos locales y gobiernos regionales cuando es evidente que no tienen la capacidad y no tienen la eficiencia para manejar los recursos. Y eso está ahí, se los acabo de mostrar. Señor Castilla, ¿qué comentario? A ver, yo creo que el presupuesto a lo largo de los años, en el presupuesto de apertura, cada vez se pintan más marco presupuestal a los gobiernos regionales y de hecho hay muchas transferencias que ocurren a lo largo del año y finalmente más del 50% del presupuesto acaba siendo llevado a cabo por los gobiernos regionales y locales. Esto responde no solo al hecho de una decisión política, sino que muchas competencias, muchas responsabilidades recaen en los gobiernos regionales y locales. Solamente para mencionar dos partidas que son enormes, educación y salud, son funciones de gasto que están compartidas entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales. Las UGELES en el caso de educación, las direcciones regionales de salud en el caso de salud. Entonces, sí es lo que ocurre y debe ocurrir por las leyes de descentralización que tenemos. Claro. El problema está en que tenemos muchas cuestiones de servicios que no se proveen con calidad y más aún fuera del tema de la responsabilidad legal que tiene cada nivel de gobierno. En materia de obras, lo que tenemos son muchas transferencias a muchas pequeñas obras en los municipios, obras que son muy pequeñitas y que lamentablemente son muchas veces ejecutadas en la modalidad de administración directa. Vale decir, el alcalde tiene a sus obreros y ellos se dedican a ser constructores de pistas y veredas, de pequeñas obras que no necesariamente cierran las brechas y que son susceptibles a mostrar gran incidencia de corrupción en conducta funcional. Entonces, tenemos un problema no solamente legal, de muchas responsabilidades en autoridades que no tienen las capacidades, sino muchos pequeños proyectos que se dan especialmente a alcaldes que están fuera del radar de la Contraloría, en Claro. pequeñas obras y que esto suma una gran, digamos, desperdicio de recursos, como lo ha manifestado la Contraloría, donde más o menos 24.000 millones de soles anualmente se pierden por materia de corrupción. Entonces, no digo que la Libertad lidere esto, pero es un problema que afecta a todas las regiones del país, Carlos. Las perspectivas de crecimiento de este año ascendía a 2.5% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, ha habido un reajuste hace algunos días del Ministerio de Economía y ahora con la justa vamos a crecer 1.1. Son las expectativas del gobierno. Pero ¿qué implica? Y conversamos con Luis Miguel Castilla, el exministro de Economía y director de Videncia Consultores, en el sentido, ¿qué implica esta caída de 1.4% en el crecimiento del PBI? Señor Castilla, explíquenos. Mire, la implicancia es en la falta de empleo que deja de generarse, en la probable incremento de la pobreza este año y una economía, digamos, que ha estado con una gran afectación, que ha sido la inflación, que le ha quitado poder adquisitivo a la familia peruana, ¿no? Entonces, todo esto en medio de shocks climatológicos ahora y de shocks políticos a comienzos del año, ha hecho que la mayoría de sectores tenga un crecimiento negativo este año y los sectores más afectados han sido la pesca, el sector agrícola, la construcción, la manufactura. La mayoría de sectores han caído. El que ha parado la olla este año ha sido el sector minero, básicamente gracias a un solo proyecto en el sur del país, el proyecto Quellaveco, y los sectores vinculados al consumo privado, vale decir comercio y servicios.
Esto es importante no solamente por el impacto en el empleo y el impacto económico, sino también porque de esta proyección, especialmente para el año entrante, se deriva el supuesto para cuánto crecería el presupuesto de la República, como comentábamos antes de la pausa. Acá el MEF para el año 24 presume que la economía se va a recuperar y va a pasar de un crecimiento muy bajo, quizás hasta menor del 1%, a un crecimiento en torno al 3%, que no es un crecimiento muy elevado, pero sería una recuperación. Pero acá hay dos supuestos que son un tanto cuestionables. Uno es que todavía no se ha visto la total magnitud Del del niño, fenómeno del claro. niño global, Ajá, que recién empezaría con fuerza, recién hacia fines del año entrante, hacia fines de este año y especialmente la primera mitad del año entrante, exacto. cosa que pareciera que no está del todo reflejada en la proyección. Y también presupone, en línea con eso, de que la recaudación fiscal va a recuperarse de manera significativa. Entonces, creo que eso es el impacto de eso es que si es que no los ingresos fiscales no logran crecer como el gobierno prevé, va a haber un presupuesto desfinanciado y ese déficit va a tener que ser cubierto probablemente por deuda y habría una pérdida de credibilidad del Ministerio de Economía de haberse comprometido a respetar un tope de gasto que no lo va a poder hacer, o digamos, porque los ingresos van a ser insuficientes. Entonces, ahí creo que importante y fundamental, Carlos, es hacer todo lo posible porque la economía crezca. Y acá es la inversión privada la que mueve. El Claro. 90% de la inversión total en el país es privada, desde la microempresa hasta la gran empresa, la gran industria. Y acá lo que se requiere es, como lo hemos comentado en varias oportunidades, mayor confianza en la clase política, cosa que no la estamos viendo, por ejemplo, con estas contrarreformas en materia de Sí, educación, terrible. que son deplorables a mi modo de ver y muchos otros, pero también requiere un marco de estabilidad y de comenzar a hacerle más fácil la vida al empresario, que lamentablemente está muy atrapado en regulaciones de todo tipo que desincentiva, digamos, esta toma de apuesta a apuesta por invertir en el país. Lo que creo que sí va a ayudar es que como la inflación está bajando, el Banco Central va a comenzar a reducir la tasa de interés y esto va a ser un alivio porque el costo del financiamiento va a bajar. Pero estamos todavía en un año muy difícil y los supuestos son un tanto heroicos que el MEF está planteando. Ojalá se den, pero eso depende de cómo evolucione la economía en un contexto de muchísima incertidumbre y riesgos, no solamente internos, sino que el mundo puede siempre dar alguna sorpresa. Efectivamente, todavía existe inestabilidad y como usted manifiesta, estos supuestos, estas proyecciones que se nos está dando el Ministerio de Economía son realmente inciertas también. Un fenómeno del niño que no sabemos qué magnitud puede tener, para muchos de moderado a grave, ¿no? Pero cuáles van a ser los efectos, ¿no? Ahorita, sin lluvias, ya tenemos escasez de alimentos, o sea, sin lluvias. Ya tenemos escasez de alimentos. Entonces, imagínense si llega pues el fenómeno del niño. Nos vamos a agravar, la economía se va a resentir más. Y si a eso le sumamos, como dice usted, una recuperación fiscal ante el golpe del niño, ¿cómo recaudar más? Entonces la cosa se complica. Señor Castilla, para terminar, entonces, para usted hay un marco presupuestal todavía en riesgo, con muchas dudas. En eso podemos concluir la entrevista. Al menos lo planteado por el MEF. Yo creo de que son supuestos un poco son sobreoptimistas y que tienen una alta probabilidad de incumplir los supuestos que sustentan este presupuesto. Y ahí, más allá del gasto presupuestal, Carlos, para concluir mi mensaje es que más recursos, hay que asegurar que a través de una gestión que sea eficiente y transparente se pueda traducir este marco presupuestal en no solamente reactivación económica, sino especialmente en servicios de calidad a la ciudadanía, que es lo que más hace falta en este país. Gestión antes de recursos.
Y creo que ese sería el mensaje, que cuando se discuta este presupuesto los siguientes meses en el Congreso de la República, haya garantía y hayan medidas para asegurar que todo este esfuerzo, que finalmente son los recursos de todos los peruanos, de todos los contribuyentes, efectivamente mejoren el bienestar de la población. Efectivamente. Señor Castilla, ha sido un gusto como siempre tenerlo en el programa y doy el mensaje. Enfocarnos en la inversión privada, la inversión pública no nos va a sacar de este embrollo. La inversión privada, la empresa, es allí donde tiene que apuntarse y para eso, tranquilidad, estabilidad, confianza. Señor Luis Miguel Castilla, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. A usted, Carlos, muy buenas noches. Un abrazo como siempre.